Muy bien, jóvenes, tenemos el siguiente ejercicio de su práctica, el número 13. Bueno, lo que nos piden es calcular la aceleración sabiendo que la masa A es 9 veces la masa B. Tenemos el plano inclinado, la masa A y la masa B colgando, ¿no? La tensión de la cuerda es una fuerza que nosotros tenemos que saber graficarla en cada bloque para poder realizar el ejercicio, ¿no? La cuerda está unida a los dos bloques. Es una cuerda inextensible, o sea que no se estira, es sólida. Entonces, para realizar este ejercicio, tenemos que proceder de la siguiente forma. Paso 1. Tenemos que graficar las fuerzas que tienen los dos bloques en este ejercicio. ¿Cuáles son las fuerzas que corresponden según lo que nosotros hemos hecho en clase? Existen varias fuerzas. Una de las fuerzas es el peso, que como tenemos dos bloques hay que graficarla como el vector que corresponde verticalmente hacia abajo, ¿no? En cada bloque. Una vez que has graficado el peso, graficas la siguiente fuerza, que en nuestro caso sería la normal. La normal es la fuerza de reacción de la superficie. En este caso solamente contamos con la superficie en el bloque A. Bloque B no está colgado. Entonces el bloque A está sobre la superficie y esta le va a responder en sentido contrario a la fuerza que ella está aplicando, pero a 90 grados con él, ¿no? 90 grados con la superficie tiene que formar la reacción de esta. Ahí está. Listo. Una vez graficada la normal, pasamos a la siguiente fuerza, que sería la fricción. La fricción depende del sentido de movimiento que tenga nuestro sistema. En este caso, como la masa es mayor del bloque A al del bloque B, ella puede ganar. De todas formas, en el cálculo que vamos a realizar de la aceleración, nos tendrá que salir un valor positivo si es que el caso fuera de que nosotros hemos tomado el sentido como corresponde. Si nos sale negativo, significa que nos hemos equivocado en el sentido. Entonces tenemos que repetir el ejercicio poniendo el sentido contrario al movimiento. Pero vamos a hacer referencia a que el bloque A es más pesado que el bloque B, entonces le va a ganar, ¿no? Entonces la fricción, si el bloque A se mueve en este sentido, movimiento, la fricción tendríamos que graficarla en sentido contrario a ese movimiento y listo. Muy bien. Como los dos bloques están unidos por la cuerda, si el bloque A baja, le estiraría al bloque B y entonces este tendría que subir. Muy bien. Ahí está, tenemos los dos bloques en movimiento, A hacia abajo y B hacia arriba. Bueno, el plano inclinado es un poquito más complicado, lo vamos a explicar en el diagrama de cuerpo libre. Y listo. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente fuerza a graficar? La tensión. La tensión es una fuerza que estira el cuerpo. En este caso, si no tuviéramos tomando en cuenta el bloque B, la cuerda está estirando en este sentido al bloque A. Tensión. Como en la misma cuerda, vamos a poner la misma letra, la misma magnitud, ¿vale? Vamos a tener en el bloque B. En este caso la cuerda está sosteniendo el bloque B, entonces tenemos que graficar la fuerza, el vector, hacia arriba de la tensión. Muy bien, no hay ninguna otra fuerza más que tengamos que graficar, entonces pasamos al siguiente paso. El paso 2 consiste en graficar el diagrama de cuerpo libre y en este caso tenemos dos bloques. Tenemos que graficar para cada bloque de forma que tenemos que hacer dos diagramas. Para la masa A, un diagrama, y para la masa B, otro diagrama, ¿no? Entonces, el diagrama de B va a ser muy sencillo porque el bloque solamente va a tener fuerzas en Y. Entonces, si graficamos acá, en el sistema de ejes cartesianos, tendríamos esto, ¿no? Mientras que en el bloque A, el sistema de ejes cartesianos va a tener una condición.
Se supone que para hacer el diagrama de cuerpo libre tenemos que tomar en cuenta de que la superficie corresponde al eje X. La superficie está inclinada, entonces vamos a graficar con la misma inclinación, el mismo ángulo de 30 grados acá, el eje X, ¿no? Entonces, graficando vamos a tener el eje X de esta manera, como la superficie, con el mismo ángulo de inclinación. El eje de las Y's naturalmente tiene que venir a 90 grados, o sea, tiene que ser perpendicular a este eje. Entonces, el sistema de ejes cartesianos terminaría rotando, ¿no? 30 grados de inclinación. Para el bloque A, porque ese es el único bloque que está en plano inclinado. Mientras que el bloque B, de forma vertical, solamente vamos a graficar dos fuerzas, ¿no? Muy bien, entonces esta parte es muy importante. Ahora, trasladamos todas esas fuerzas con la condición de que cada fuerza, cada vector, tenga su cola en el cero. El peso tendría su cola acá y está verticalmente hacia abajo, entre ceja y ceja, su vector, ¿no? Acá también el peso B, vertical hacia abajo. La siguiente fuerza que hemos graficado era la normal, su cola acá y está respondiendo la superficie a 90 grados, ¿no? Otra fuerza que hemos graficado después de la normal es la fricción, que vendría así, en contra del movimiento, que habíamos dicho que por lógica tomamos masa A como un valor mayor al de B, entonces le va a ganar, ¿no? De todas formas vamos a calcular la aceleración y ahí nos dirá si hemos coincidido con el sentido del movimiento como corresponde. Muy bien, la siguiente fuerza es la tensión, que estaría así, según la gráfica de A, así, paralelo con la fricción, tensión, mientras que en este caso estaría hacia arriba, ¿no? Vertical hacia arriba, tensión, ¿no? Muy bien, todas las colas tienen que tener, todos los vectores tienen que tener su cola en el cero, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el paso 2. Realizamos el siguiente paso que nos dice que tenemos que descomponer las fuerzas que tengan ángulo. En este caso, estas dos fuerzas están sobre el eje X. La normal está sobre el eje Y. Pero el peso está en medio de los dos ejes. Esta es la fuerza que tenemos que descomponer y para descomponerla necesitamos el ángulo. El ángulo vamos a trasladarlo de acá, los 30 grados de la gráfica, del plano inclinado acá. La forma de encontrar la posición del ángulo para la descomposición se hace por trigonometría. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar nuevamente el triángulo. Así. Es un triángulo rectángulo, donde tenemos el peso verticalmente hacia abajo. Bien. Y tenemos el ángulo de inclinación acá, 30 grados. Si ustedes verifican, el eje de las X coincide con la superficie. Ahí está. X. Mientras que el eje Y viene a 90 grados, ¿no? Bien. Entonces, necesitamos el ángulo para el peso. Para el peso A. Acá. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, hay un triángulo rectángulo. Vamos a graficar mejor el peso, vertical hacia abajo. Tenemos un triángulo rectángulo acá. Y sabemos que en un triángulo rectángulo existe un ángulo recto, que sería este de acá. Este sería el ángulo recto de 90 grados. Si este ángulo es 30, este ángulo es 90, ¿cuánto me faltaría para completar los 180 grados como la suma de los ángulos internos del triángulo? Me faltaría el ángulo de acá, que tendría que ser, para completar los 180, tendría que ser acá 60 grados. Entonces, 30 más 60, 90, más 90, 180. Si tengo este ángulo, puedo encontrar este. Este 60, si se dan cuenta, está entre el peso A, ¿y qué eje? El eje de las X.
Entonces podemos poner ese ángulo en nuestro diagrama de cuerpo libre para poder descomponer. Entonces, peso A y el eje X. Peso A y el eje X con 60 grados. Muy bien, entonces gracias a eso vamos a poder descomponer realizando el paso 3 de nuestro procedimiento. Entonces acá vamos a poner el peso A en X y este va a ser el peso A en Y. Descomponiendo vamos a tener peso A en X igual peso A en Y igual la hipotenusa peso A por y por. Entonces, el peso A en X sería el cateto adyacente y el peso A en Y sería el cateto opuesto, ya que nosotros hemos aprendido a descomponer moviendo uno de los dos catetos para formar el triángulo rectángulo. En este caso tendríamos que mover el peso A en Y así, aparecería acá, para cerrar un triángulo rectángulo, de forma de que aquí claramente se puede ver de que el peso A en Y, trasladándolo, es el cateto opuesto. Entonces, como es cateto opuesto, se multiplica por seno de 60. Y el cateto adyacente sería el peso en X, que sería multiplicado por coseno de 60 grados. Y listo, habríamos realizado la descomposición. Una vez realizada la descomposición, realizamos el siguiente paso de nuestro procedimiento, que sería aplicar la segunda ley en el eje donde exista movimiento, la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, la masa A es mucho mayor, entonces el bloque A va a resbalar en este sentido, mientras que el bloque B va a ser estirado por la cuerda, va a subir, ¿no? Entonces, mientras uno baja, el otro, bueno, prácticamente resbala, el otro sube. Muy bien. Entonces, acá podemos aplicar la segunda ley en el eje X. Vamos a repartir nuestro análisis en dos ejes, porque tenemos fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a dividir nuestro análisis en los dos ejes. Mientras que acá para el bloque B vamos a solamente analizar el eje Y. Entonces, si analizamos el eje Y, simplemente vamos a poder encontrar su ecuación, que nos ayudará a encontrar el valor de la aceleración, ¿no? Muy bien, entonces, dos ejes. En el eje X vamos a aplicar la segunda ley de Newton porque existe movimiento. Aquí también en el eje Y existe movimiento, está subiendo, entonces también aplicamos la segunda ley de Newton. Mientras que en el eje Y vamos a aplicar la tercera ley de Newton porque el bloque solamente está resbalando, ¿no? Entonces no hay movimiento en este eje. Entonces vamos a adelantar un poquito el siguiente paso de nuestro procedimiento, anotando la tercera ley en el eje Y. Muy bien, entonces en el eje X tenemos el movimiento hacia abajo. Como está moviéndose hacia abajo, el peso estaría ganando más ¿a quiénes? A la tensión y a la fricción, que tendrían que llevar el signo negativo porque el peso les está ganando. Entonces la fuerza neta es igual a masa por aceleración, por la segunda ley de Newton. Y la fuerza neta en nuestro caso sería el peso en X que está ganando combustivo menos la tensión y la fricción. Entonces, anotamos esos valores. Como fuerza neta está el peso en X positivo, no es necesario anotar el signo, se sobreentiende, menos tensión menos fricción. Y eso sería igual a la masa. ¿La masa de qué bloque? A. Hay que distinguirlo por la aceleración, ¿no? Muy bien, entonces esta sería nuestra primera ecuación. Esa sería nuestra primera ecuación, ¿no? Mientras que en el eje Y, aplicamos la tercera ley de Newton para el bloque A, para el bloque de masa A. La tercera ley de Newton nos dice que cada acción tiene su reacción, ¿no? Entonces, en este caso, la acción sería el peso A en Y sobre la superficie, no el peso A. Peso A es vertical, mientras que al descomponer nos damos cuenta que el que está actuando sobre la superficie había sido el peso A en Y, y a este peso A en Y le está respondiendo la normal, ¿no?
reacción sería el peso a Y, que se está aplicando sobre la superficie. Y eso tendría que ser igual a ¿qué? A la normal que está reaccionando en sentido contrario, pero con el mismo valor, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos una segunda ecuación. Y la tercera ecuación va a salir de acá, ¿no? Entonces, en el eje Y, en este caso aplicamos la segunda ley de Newton porque se mueve. Como se está moviendo hacia arriba, la tensión estaría ganando, mientras que el peso estaría perdiendo. Entonces, según la ley de Newton, segunda ley, fuerza neta es masa por aceleración. La fuerza neta, en nuestro caso, fuerza neta sería más, está ganando, más tensión, menos, y está perdiendo el peso B. Y eso sería igual a ¿qué? A la masa del bloque B por la aceleración. Y aquí tendríamos nuestra tercera ecuación para poder resolver nuestro ejercicio. Muy bien. Una vez que hemos encontrado las tres ecuaciones, reemplazamos sus valores correspondientes. Bueno, en este caso las fórmulas simples. El peso en X tenemos, que es este valor. Peso A por coseno de 60 menos tensión menos la fricción, que sería normal por μ, igual a la masa de A por la aceleración, ¿no? En el ejercicio nos dice que la superficie es lisa. Cuando nos dice que la superficie es lisa, el coeficiente de rozamiento es 0. Si el valor acá reemplazamos como 0, 0 por la normal, nos va a salir 0, ¿no? Entonces, estaríamos anulando ese término, entonces no necesitamos encontrar el valor de la normal, porque por más de que encontremos cuánto es el valor de peso a en Y multiplicando peso a por seno, igual a reemplazar acá su valor de la normal, multiplicado por el coeficiente que es 0, nos va a salir 0. Entonces, ¿el valor cómo quedaría? Peso de A, masa de A, por la gravedad, que es la fórmula del peso, por coseno de 60 menos tensión, es igual a masa de A por la aceleración, ¿no? Mientras que acá en esta otra ecuación, la tensión menos el peso de B, que es masa de B por la gravedad, sería igual a la masa de B por la aceleración, ¿no? Entonces acá tendríamos dos ecuaciones, que es esta y esta, ¿no? Para hacer por sistemas el cálculo de la aceleración. Acá podemos simplificar un poco más. Gravedad 10 por coseno de 60 nos va a dar en la calculadora 10 por coseno de 60 nos va a dar 5, ¿no? Entonces, todo esto es 5 veces la masa de A menos tensión es igual a masa de A, que no conocemos, solo nos dice que es 9 veces la masa de B, lo cual podemos reemplazar también, ¿no? Para después encontrar un valor singular. Entonces acá, esta va a ser nuestra primera ecuación para el sistema de ecuaciones. Y esta va a ser nuestra segunda ecuación, ¿no? Que acá también podemos reemplazar la gravedad, 10, y la masa B lo copiamos a su ladito, no pasa nada. Listo. Entonces, estas dos ecuaciones, vamos a hacer una relación matemática para poder encontrar la aceleración. Muy bien, entonces, realizamos el sistema. El sistema de ecuaciones va a ser el siguiente. La primera ecuación. Si reemplazamos la masa de A, dice que es 9 veces la masa de B. 5 masa de A menos tensión es igual a masa de A por la aceleración. Pero esto es 9 veces la masa de B. Entonces 5 por 9 va a terminar siendo 45. Acá. 45 la masa de B menos tensión igual a masa de A por la aceleración, pero la masa de A es, otra vez acá, 9 veces la masa de B
por la aceleración. Esta sería la primera ecuación. Y la segunda, debajo de la primera, la anotamos acá, está, ordenando. 10 con su signo vendría adelante, masa de B, más, otra vez la tensión, cambiamos de lugar, igual a masa de B por la aceleración. Y eso sería la ecuación 2. Revisando el sistema de ecuaciones que corresponde, podemos sumar las dos ecuaciones para encontrar la relación. Las dos tensiones se simplificarían. 45 menos 10 la masa de B sería 35 la masa de B, igual a ¿qué? 9 más 1, que corresponde cuando no hay ningún valor. 9 más 1, 10 la masa de B por la aceleración. Masa de B en ambos lados de la ecuación, podemos simplificarlo. Y vamos a tener el 10 que va a bajar a dividir, 35 entre 10, que va a ser 3.5 metros por segundo al cuadrado, el valor de la aceleración. Y eso sería todo. Muy bien.